Bueno, bienvenidos. Arrancamos QR aquí en Bravo TV, 10 de la noche, vamos hasta las 12. Tenemos muchas cosas para compartir en la jornada de hoy. Antes de contarles un poco todo lo que viene, de entrevistas, de temas y demás, rescatar dos cosas que nos llamaron la atención. Son dos cosas que ya conocen. Ya llegamos informados, no sé si bien o mal, pero llegamos sobreinformados a esta hora de la noche. Algún subrayado para compartir sobre dos elementos que nos parecen importantes de la jornada. Enseguida Hernán Lecher le va a poner números a todo el tema retenciones, al anuncio del gobierno y del propio presidente el fin de semana allí en la sociedad rural, pero un par de observaciones. La primera es batalla cultural. Vieron que damos por sentado, ya como que no, ni siquiera le damos la discusión. Aquí hay un par de palabras que son herramientas de política económica que creemos que ya vienen con una mala connotación. Le voy a dar dos ejemplos. Una es el cepo, es decir, políticas de administración del tipo de cambio. Son políticas económicas, pero quedó el cepo. Entonces, cuando uno habla de eso, ya no habla de una política que hay que ver en qué contexto, a quién beneficia, cuál es el sentido, no. Se dice cepo y entonces ya es como uno se pone a la defensiva. Eso está mal. Entonces, cualquier espacio de la vida política inmediatamente tiene el reflejo de que eventualmente hay que sacar el cepo. Bueno, por ahí no. No sé, o por lo menos hay que dar la discusión. Con las retenciones pasa lo mismo. Con las retenciones sucede igual. Es como si bajar las retenciones de por sí fuera parte de un país normal o de un gobierno que hace las cosas bien. Bueno, no necesariamente. O en todo caso, animémonos a volver a discutir. Por eso ahora lo vamos a volver a hablar con Hernán. Pero básicamente implica una recaudación de recursos muy importantes en un país de manta corta y donde la esencia de la política es cómo recaudás y cómo distribuís. ¿Quién te parece que tiene que hacer un poquito más de esfuerzo para recursos del Estado, que son los recursos de todas y todos nosotros, que sostienen políticas públicas, y en todo caso después cómo repartís eso para construir un país solidario, un país más igualitario, etcétera, etcétera? Insisto que ahora el detalle con Hernán. Pero vean esta declaración de Guillermo Franco, jefe de gabinete. Le responde a las críticas de Cristina Kirchner por la baja de retenciones, no entiende nada. Y vamos a ir al solamente el primer párrafo de estas declaraciones del jefe de gabinete. El jefe de gabinete aseguró que el presidente Milei vetará la ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso, argumentando que el sistema de reparto no alcanza a cubrir los aumentos y que el Estado no puede seguir gastando más de lo que recauda. Pero esto en las mismas horas en las que efectivamente el propio gobierno baja el impuesto o baja las retenciones, deja de recaudar para después decir esto. Frente a un tema tan sensible, se está deschavando, está confesando. ¿Qué es lo que confiesa? Bueno, confiesa que a un sector, que por supuesto tiene que haber políticas sectoriales para la producción agropecuaria, pero si pone en la balanza mejorarle no un montonazo, recuperar lo que le manotearon en la decisión política que fue la devaluación, que es el proyecto que se aprobó en el Congreso, toma una decisión, dice, no, yo prefiero dejar de recaudar en el campo y después argumento que no me alcanza para la jubilación. Guiño, guiño, mamá de Guillermo Franco, dígale algo, si usted lo ve. Fíjese con quién se junta, quién le aconseja. Es muy raro, no se puede dejar pasar así nomás esa incoherencia o al revés, señalarlo como una confesión, que es la confesión que elige qué sectores tienen que ajustarse y a qué sectores, quizá con muchas más posibilidades, bueno, se le otorga una baja en este impuesto o en las retenciones. Para terminar todo esto, en un rato lo vamos a volver a repasar desde la perspectiva de Hernán Lecher, pero vamos a escuchar a Nicolás Pino, que es el presidente de la Sociedad Rural, que dicho sea de paso, coló a su vocero o al vocero de la Sociedad Rural en los medios públicos. Muy llamativo. Sobre llovido mojado, dirán los laburantes de Radio Nacional y de la televisión pública. Ahora, estaba en una conversación y le hacen una pregunta, le dice, ¿puede ser que si ustedes bajan las retenciones, esos mismos productos o sus derivados, o para lo que sirven de insumo, se encarezcan? Y antes de que conteste Nicolás Pino,
una periodista, una colega de quien está haciendo la pregunta, ataja, dice, no, porque en realidad la situación puede ser así. Y más allá de todo eso, que insisto, después lo vamos a volver a explicar en detalle, escuchen con atención la respuesta de Nicolás Pino y el tono con que da el argumento que aquí repasamos. No sé si lo Sí, entiendo. va por ahí, básicamente, pero ¿sabés ahí, quién ¿cuál es rige el- los cuál es- precios? A ver, El bolsillo. la demanda. Vos vas a la carnicería y decís, che, me das un pedazo de esto, ¿cuánto vale tanto? No, dame de otro. ¿Y qué hace el carnicero? Tal cual. No se queda quieto. Esto Mira, no es hacer claro. tacitas de estas. Exacto. Vos, en la carne tenés que tener un... Sacarla. Pero, Claro. pero la variable de consumo les está dando sostenida, el consumo de carne. Se viene, aumentó un poquito, tengo entendido, de 48 kilos a 50 o 49. Después aparece el detalle. Pero en el tono que dice, te digo una cosa igual, ¿sabés lo que definen los precios? La gente en el mostrador te termina de definir los precios. Es lo que Hernán nos viene contando con Guido Bambini. Desde que arrancamos QR, le diría el año pasado, el ancla sos vos. El ancla de los precios para que no suba la inflación sos vos. Es tu salario. Es lo que la familia puede destinar en la compra de alimentos, en las compras básicas. Se lo dice Nicolás Pino y con un tono socarrón. Sí, hace los números que quiera, pero ¿sabés qué? ¿Sabés lo que define los precios? El bolsillo de la gente, en el mostrador de la carnicería. Es impactante. Doble confesión, la de Guillermo Francos y la de Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural. Bien, este uno de los temas sobre los que nos queríamos detener. Segundo tema, hoy hubo una reunión muy repasada de la ministra de Seguridad Interior del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la ministra, su par, digamos, de la Argentina, nuestra ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Estamos hablando de Kristi Noem. Kristi Noem, que es todo un personaje, que fue gobernadora de Dakota del Sur, un estado de los Estados Unidos, durante la pandemia, y que durante la pandemia, muy fiel a lo Trump, militaba en contra de los barbijos, en contra de las vacunas, en contra de la cuarentena. Bueno, ese personaje es que ahora se la llama Casa Inmigrantes, porque se va jactando por allí, incluso hay algunas piezas audiovisuales de las que se enorgullece diciendo que están levantando la basura de las calles de Estados Unidos, hablando de la deportación de personas que migraron hacia los Estados Unidos en distintas condiciones y situaciones. Bueno, esa es la persona que viene a encontrarse con Patricia Bullrich y transcurrieron varias cosas. Lo primero y lo más llamativo tiene que ver con el tema de las visas, con la posibilidad de que argentinos y argentinas, en un periodo que no es inmediato, tienen que transcurrir por lo menos un año, dijeron desde el gobierno de los Estados Unidos, hay que revisar a ver si se dan efectivamente las condiciones, pero podríamos viajar a los Estados Unidos sin necesidad de una visa. Una suerte de perdón de visa o waiver de la visa, algo que ya ocurrió en Espejo, como tantas otras cosas, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. Después, eso fue muy llamativo por algo en particular, a propósito, porque es probable que electoralmente le rinda al gobierno de Javier Milei, a su electorado, lo amalgame o le esté hablando, siga solidificando quizá los propios, porque hay un anhelo en concreto, tiene un significado, es simbólico, poder viajar a los Estados Unidos sin necesidad de un hecho burocrático, de un trámite de esas características. Después también circuló mucho imágenes porque fueron a pasear a caballo con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Anduvieron de recorrida en algún lugar de los campos de la provincia de Buenos Aires, estuvieron andando a caballo y se clavaron un asado que la verdad pintaba bastante bien. Después hubo también allí está, la ministra Bullrich y Kristi Noem. Y estuvieron también con el embajador Bertein. Y también la ministra Bullrich le hizo una suerte de recorrida por Casa de Gobierno, una suerte de tour por la Casa Rosada, para identificar rincones, seguramente con alguna que otra anécdota. Bueno, esto es lo que sabemos, seguramente coincidirán conmigo, que es lo que le llegó de la visita de la ministra de Seguridad con esas características a la Argentina. Estuvo con Milei y estuvo, por supuesto, también, como vimos, con parte del gabinete. Ahora, lo de la visa, está bien, es un destello, quizá nos encandila un poquito, el asado muy rico, los caballos lindos, el tour maravilloso, conoció la Casa Rosada. Ahora,
nos parece que hay algo más, que el secreto está en los detalles, o que el diablo opera en los detalles y se manifiesta en los detalles. Vamos al comunicado oficial del gobierno, de la oficina del presidente, donde detalla efectivamente de qué fue la reunión y qué se consiguió. Es un comunicado extenso. Vean que lo primero que aparece es el tema de la visa. Después avanzan en cuestiones de cooperación bilateral. Pero miren el último párrafo. Presten la atención al último párrafo. Este vínculo bilateral no solo se limita al ámbito comercial o económico. ¿Ah, no? ¿Qué más? Sino que constituye una relación estratégica integral basada en una mirada común en temas clave como la seguridad, la defensa y los valores compartidos entre ambas naciones. Acá hay algo para preguntarse, acá hay algo para escarbar, y lo vamos a hacer en los próximos programas. ¿De qué va la cooperación o los acuerdos o los memorándum de cooperación entre Argentina y Estados Unidos vinculados a temas de seguridad y vinculados a temas de defensa? Porque recordemos que Argentina no se dice aliada de Estados Unidos y Israel, se dice alineada. Es otro tipo de vinculación, es otro tipo de relación. Entonces lo de la visa, fenómeno, gracias. El asadito muy bien, el tour, los caballos. Ahora, este último párrafo que comunica el gobierno y que da cuenta, porque recordemos, por ahí para el tema de la visa, con un par de comunicaciones y un Zoom estaba. Viene una funcionaria muy importante de los Estados Unidos y viene solo para la visa, para conocer Casa Rosada, para probar la carne. En ese párrafo hay algo más. Y hay que preguntarse, hay que estar muy atentos y atentas de qué va concretamente un acuerdo de estas características bilateral respecto de seguridad y sobre todo respecto de defensa. Arrancamos QR y lo hacemos como siempre con las voces del día. No pudieron pagar el préstamo de 44.000 millones y ahora el Fondo Monetario Internacional les presta otros 20.000 millones de dólares que tampoco serán capaces de pagar. Entonces las personas podrán decir, miren, la inflación en Argentina sí se ha reducido, pero el país no es viable. Para proteger el superávit fiscal que es el ancla que nos está llevando al futuro, vamos a vetar estas leyes que lo que buscan es llevar el país a la bancarrota y a la pobreza. Escuchar a un presidente que en un mismo acto decide regalarle millones de dólares a la oligarquía del campo y ratificar el veto, es repugnante. El presidente vive en un país irreal. Los argentinos dejamos de consumir 6.5 kilos menos de carne por año. Los pequeños productores no la ven nada. El aplauso de las gradas a Milei tiene más que ver con la prisión de Cristina que con la rebaja de las retenciones. No hay una sola prueba en esa causa por la que Cristina está cumpliendo la domiciliaria. Qué raro que el fallo lo hayan firmado todos los jueces. No es normal en un país serio que se vayan a pasear al lago escondido empresarios de medios, jueces. Junto al mapa de la policía logramos identificar al efectivo que me disparó. Hablarle a las propias fuerzas de seguridad. Patricia Bullrich se va a ir dentro de 2 años y esos efectivos, por cometer estos actos irregulares, van a perder el trabajo y es muy posible que vayan en cana. Hoy hay estabilidad, se puede planificar. Esta vez sí vamos a salir adelante. En un momento en el que la verdad está muy devaluada, están devaluados los periodistas también, 3 de cada 4 ganan menos de la canasta de pobreza. En este lugar los niños y las niñas aprendían sobre ciencia, cultura, identidad nacional. Pero hoy que podríamos cambiarle el nombre de Tecnópolis a Yanquilópolis. El promedio de cada juego es de 17.000 pesos. Viste que antes veíamos la luz hasta la final del túnel, no, acá no hay luz, no hay túnel, no hay nada, acá todo es un desastre total. No es una cuestión solamente de la gastronomía, la hotelería. Amigos que tienen hotel están cerrando. Estoy acá en la feria de Villa Cura Brochero, estoy con mi puesto, no hay turismo. Yo no lo puedo creer. El teléfono de línea lo bajé y las expensas la pago cuando puedo. Cuando no puedo pagar, digo, corten el servicio, simple. Porque yo no voy a dejar de comer. Esto ya lo vivía, replay. Testimonio, ¿no? Muy concreto, muy de la micro. El gastronómico decía, no, ni túnel hay. Y esa feria en Cura Brochero nos estábamos viendo aquí con el equipo. Estamos en época invernal. Muy buenas noches, Irina Hauser. Buenas noches. Hola, Mariano Hamilton. Hola, Pablo Caruso. Hola, Rancho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien.
Bueno, y son muy fuertes esos testimonios, ¿no? De lo que le está pasando a la gente con su propia economía y los emprendedores o los que tienen algún comercio, un negocio, ahí hay un indicador que no está fallando. Sí, y en este en particular vinculado a la cuestión turística, que uno dice, Cura Brochero es un destino turístico tradicional, pero pasa en Mar del Plata, probablemente pasa en Mendoza, en la mayoría de las locaciones. Hoy salió un dato que tiene que ver, es el récord de turismo emisivo en la Argentina al exterior. Claro. Y el peor saldo, es decir, cuando comparo contra los que vienen, el saldo me da muy negativo y salió el dato el día de hoy. ¿Sabés que en el fin de semana yo subí, había una chica que hizo un posteo que decía, se dedicaba a la cuestión textil y demás, y decía algo así, bueno, no sé qué está pasando, porque hago de todo y no vendo. Y mucha gente me decía, no sé qué está pasando. Claro. ¿Cómo no sé qué está pasando? Se nota un montón lo que está pasando. Hay algo interesante, que es que, por supuesto, no es que el esfuerzo personal no valga para nada. No, claro. Pero alguien se comió demasiado la píldora de la meritocracia. Entonces, la contracara de eso es que si algo sale mal, entonces sos vos. Terminás siendo vos. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Decía Claro, se pregunta eso. Claro, bueno, hay un contexto, ¿no? Exactamente, bueno, me parece que llegaba finalmente a esa conclusión, que era lo que veíamos en esa imagen en Cura Brochero, en definitiva. Pero cómo entra, ¿no? La culpa es individual, ¿no? Claro. Es tremendo. Sabés que esa persona además salió a decir, bueno, se politizó mi opinión y qué sé yo, ¿no? Genia, habías dicho eso. Algo político. Era re fácil. Era re político además. Claro. Hay otra cuestión más que siempre, viste que en los portales, en Infobae especialmente, vos ves que el emprendedor que fue a Nueva York con un escarbadiente y armó un imperio. O sea, o si no tenés el que fue a Manhattan y fue con 2 tapas de empanada y ahora es millonario. Ahora, probablemente esas 2 personas les haya ido fenómeno y chapó. Ahora, ¿cuántos van y no les va bien? ¿Cuántos van y ahora no hay nota de, che, a 10.000 le fue como el culo? Y no es que hicieran las cosas tan mal. Claro, no es que los 10.000 lo hicieron las cosas mal. Nada, 2 la pegaron. El mensaje es muy fuerte de vos no sos ese. Claro, porque ese lo hizo bien. Y vos no. Y vos no. Vos te fuiste a Nueva York y te fue mal. El problema sos vos. Insisto, para mí el mérito personal es importante y no tiene la culpa. Supuesto. Vuelvo al turismo. Tampoco tiene la culpa la gente que aprovecha el contexto y se va. Y puede viajar afuera y pudieron ir a ver a Boca o a River al Mundial de Clubes. No ese es el punto. El punto es cómo todo eso afecta al esquema general de un país. Vamos a hacer... La verdad es que venimos diciendo mucho que el resumen de La Voz del Día es muy bueno y me estaba dando la sensación de que había cosas que nos íbamos perdiendo. Entonces vamos a rescatar siempre alguna que otra cosita que aparezca en La Voz del Día para ponerla en valor con la mesa. Vamos a usar 2 de las que vimos recién. Una tiene que ver con Stiglitz, con el Premio Nobel de Economía. Este tiene un Premio Nobel de Economía. Meritocráticamente vale su palabra, porque este sí ganó un Premio Nobel de Economía. Y vamos a escuchar con atención qué es lo que decía en las últimas horas respecto a la Argentina. No pudieron pagar el préstamo de 44.000 millones y ahora el Fondo Monetario Internacional les presta otros 20.000 millones de dólares que tampoco serán capaces de pagar. Bueno, sobre el final, a continuación, lo que decía era... Todo fenómeno con la inflación, ese era el tramo importante, todo fenómeno con la inflación, pero no es viable. No es viable porque el país está endeudado de esa manera. Es muy fuerte escuchar decir que Argentina no es viable porque tiene otras reminiscencias, digamos, ¿no? Cuando acá se hablaba de provincias inviables y demás. Pero lo que está planteando Stiglitz es lo que plantea en general economistas heterodoxos y los no tan heterodoxos. Sí, yo te digo que está cerca de Cavallo, podríamos decir, ¿eh? Pues claro. O sea, en su argumento, porque dijo, este escenario en materia de dólares va a generar una crisis en la Argentina. Cavallo, desde otra mirada, en las antípodas, si querés, ideológica, plantea lo mismo, en el sentido de que si no hay correcciones de tipo cambiaria, vas a tener una crisis de balanza de pagos, decía Stiglitz. Las cosas que le dijeron los libertarios. Las cosas que le dijeron. De nuevo, meritocracia al palo, podríamos decir. Sin embargo, se ve que esta meritocracia no vale. No, esta no. No, la que le conviene. Claro, que nadie se lo toma en serio, le dijo Caputo a Stiglitz. Que nadie lo toma en serio. Que nadie lo toma en serio. Sí. Pero necesita la caracterización. Una falta de respeto, fuerte, además, ¿no? Seguramente en otro momento la repasamos. Pero él dice, por esto que ocurrió ya se gastaron todo lo que les prestaron, se viene una crisis, está a la puerta de una crisis y de esta manera, aunque baje la inflación, el país no es viable. Argentina no es viable, nos pareció muy fuerte. ¿Te doy un dato? Sí. El viernes salió los datos del balance cambiario, lo hicieron con Guido aquí.
el 80% del crédito del Fondo Monetario, es decir, casi 10.000 millones de dólares de los 12.000, se fueron en formación de activos externos, lo que habitualmente, de manera coloquial, llamamos como fuga. Claro. O sea, se fueron 9.800 millones de los 12.000. Nada, fíjate de repente, no sé, en los últimos 3 meses, Los últimos 3 meses. Bueno, la contracara de esto es el ministro de Economía, Luis Caputo, y nos pareció interesante esto para rescatarlo. La escena de Caputo en la rural y deja una frase, ya dejó varias, ¿no? Ya dejó varias, Caputo. Compracampeón y varios otros éxitos, pero aquí aparece uno nuevo, miren. Cayendo, hoy hay estabilidad, se puede planificar. Obvio que va a ser un proceso largo, pero hoy por lo menos creo que ya hay pruebas muy claras, ya no son promesas como hace 1 año y medio. Hoy hay muestras claras de que este es el camino y yo creo que la gente tiene que estar más esperanzada que nunca porque esta vez sí vamos a salir adelante. Esta vez sí es también, ¿no? ¿Cuántas cosas está diciendo en esta vez sí? Porque hubo otras en las que él también fue ministro de Economía. Para mí no le garpaba nada, es una humilde opinión, un salame. No le garpaba nada estar tras las rejas. La historia no lo avala, ¿no? No. O sea, el que apuesta al dólar pierde, qué linda buena noticia. Aparte hay la frase, 50.000 frases. Una frase similar fue de Mauricio Macri. Esta vez es en serio. Esta vez va en serio. Los brotes verdes. Brotes verdes, segundo semestre. ¿Tenés para frases? Esta vez sí es como, qué sé yo, Lo grave campeón. no es lo que dice, sino lo que hace este señor. Iba a decir otra cosa. Insisto que para mí el tras las rejas no es... Para mí no debería haberse difundido. La gente de prensa debería cuidarlo un poquito más al ministro. A mí igual, adicionalmente, porque esto llama la atención y trae mucha reminiscencia, pero lo que habíamos visto en la primera parte con Milei hablando del veto a los jubilados en la rural, anunciando la baja de retenciones, yo no lo puedo ver de otra manera que no sea un mensaje de disciplinamiento social fenomenal. Digo, en términos económicos es muy fácil, para unos sí, para otros no. Para los que tienen más sí, para los otros, para los jubilados de la mínima que le congelamos el bono a que esperen. Eso está claro. A ver, explique. ¿Disciplinamiento pero digo, por qué? Es un disciplinamiento, pero porque es una provocación. En esas gradas, en ese lugar, decirte, a vos no te voy a dar nada. Podía haberlo evitado. Si uno podría decir, che, hacete lógico en este tema. Decirle que a ellos les das. Pero claro, que a otro no. O no hables del tema, decís jubilado, no sé, hablar de otro tema. No era innecesario. ¿Por qué eligió hablar de los jubilados ahí el día que anunciaba eso? Era como, dale, la provocación hecha concreto, ¿no? En un hecho concreto. A mí me llamó poderosamente la atención. Insisto, cualquiera hubiese evitado eso, porque era lo que íbamos a pensar. Bueno, directamente lo hizo. Vamos a hablar de tema retenciones, lo vamos a hacer con Hernán, nos vamos a pantalla, pero con esta portada, miren. Campo adentro. Tengo una duda de significado. A ver, me parece que podemos corregirla esta un poquito. Ahora sí. El campo adentro. Ahora sí está. Ahora sí quedó más claro. Bueno, Hernán, yo insisto, quiero arrancar preguntándote de qué hablamos cuando hablamos de retenciones, a ver si podemos desarmar un poco todo lo que se construyó en términos de connotación peyorativa de esa política. Sí, me parece muy interesante cómo arrancaste el programa planteando la lógica de lo que habitualmente asociamos, cuando vos escuchás retenciones, que es más, estrictamente se llaman derecho de exportación. Mucha gente ni siquiera sabe que se llaman derecho de exportación, vos le decís, ¿qué? No, retención, y la asociación que uno hace directamente. Esta columna tiene como objetivo desmitificar varias de las cuestiones asociadas a lo que vulgarmente llamamos como retenciones. Me parece muy razonable. A ver, ¿qué son impuestos que se aplican sobre la exportación de determinados productos? ¿Bien? Entonces, lo que uno inmediatamente imagina dice, pero vos estás desfavoreciendo... Desalentando la exportación. Desalentando la exportación con eso. ¿Es tan así? Bueno, te traje algunas cosas. Vamos a ver. Arranquemos primero con un tuit de Tetaz. Martín Tetaz, diputado nacional. Sí, dice, bueno, voy a hacer un post sobre las retenciones, porque el gobierno hace quilombo, explica mal. Las retenciones son un impuesto a las exportaciones que tienen como resultado un menor ingreso de divisas al país. ¿Seguro? Bueno, después relata, dice todos los efectos que tiene y se mete en la macro.
Pero me detengo ahí. ¿Efectivamente es así? Bueno, permitime dudar, te diría. Bueno. ¿Por qué? ¿Él por qué lo dice? Como que desalienta la exportación y Claro. entonces limita el ingreso Está de divisas. diciendo, si vos sacás las retenciones, vas a tener una mayor producción Sí. y por lo tanto vas a tener más divisas. Más ingreso de divisas. Bien, ahora te voy a ir a los datos, pero quiero detenerme conceptualmente en algo que se denomina habitualmente en la biblioteca económica, lo encontrás como renta, en algunas escuelas económicas. ¿Qué es la renta? Y es muy importante para la cuestión de las retenciones, porque ¿qué pasa en el sector agropecuario en la Argentina? Bueno, la Argentina tiene la pampa húmeda, que tiene un diferencial de productividad, pues pampa húmeda. Es decir, vos no tenés que, no es que vos producís más porque sos bueno. Igual hay una inversión, hay un trabajo. Pero podríamos decir, Sí. tenés ganancia y tenés renta. Sí. La ganancia es tu esfuerzo, sí. Soy mejor, meritocrático, Sí. más eficiente, No, gano más. aposté, hice una Fantástico. inversión, trabajé, Ahora, me llevo la que vos la sos ganancia. un burro, plantás una cosa ahí y va a producir más que en otro lugar porque esa tierra es más productiva. O sea, si yo hago lo mismo en otro lugar, con una tierra menos productiva, ese Exacto. diferencial para vos es renta. Para mí no, Bueno, se llama quiere renta. decir, se llama renta. Es decir, no depende de tu capacidad. Del esfuerzo. Las retenciones vienen a intentar captar parte de esa renta. Entiendo. Bien, no está metiéndose con su esfuerzo. Si vos lo pensás así, ojo, porque acá hay una cosa implícita de competitividad o de productividad, si querés, que Sí. es falsa. ¿Por qué no funden si los derechos de exportación hace 30 años que existen, o más, pero al menos 30 años que se apliquen? ¿Y por qué? ¿Le fue mal? 25 años. ¿Y le fue mal? No. ¿Y cómo es la cosa? Bueno, hay una porción que yo puedo captar y quedármela desde el Estado Sí. sin que a vos te vaya mal. ¿Por qué? Bueno, porque tu tierra es altamente productiva. ¿Bien? Y no depende de algo que vos hayas hecho. No, y no te voy a hacer fundir. Bien, visto Sí. por la... No te voy a hacer Bueno, fundir. ahí está igual la Falso. discusión por la puja distributiva, es decir, todos quieren mayor utilidad o llevarse Bueno, mayor pero estamos ganancia. discutiendo un adicional por la productividad de la tierra. Es muy importante discutir esto, porque si no, parece que el Estado viene a chorearse una cosa, Claro. lo digo de manera Se coloquial. roba tu esfuerzo, se roba tu Claro, inversión. Mentira, no jodamos. Bien. Digamos las cosas como son, Martín. Dale. Bien. Bueno, y ahora, como me aburro, vamos a los datos, vamos a los bifes. Sí. Porque vos dirás, pero bueno, pará. ¿Y Tetaz tiene razón? No, claro, yo igual me haría esa pregunta, decir, bueno, si yo le aplico los Claro. derechos de exportación, quizás un incentivo o un Claro. desincentivo para poder producir más y Claro, exportar porque más. podríamos decir, bueno, pará, quizás igual, efectivamente, aunque sea más productiva, te puede dar más dólares. Sí. Bueno, mira, lamento traerle estos datos. Primero, acá te crucé derecho de exportación. Cuando hay dos líneas yo respiro tranquilo, porque qué complicado puede ser las dos. Me encanta. No, pero está muy fácil esto. Sí. La línea roja son los derechos de exportación, el nivel de los derechos de Sí. exportación promedio de cada una de las campañas. Bien, la Bien. campaña, fíjate, es 21, es decir, mitad un año y mitad el otro. Sí. Bueno, y la producción de soja, me corrijo, porque Martín Tetaz hablaba del área sembrada. Dice, cuando vos aumentabas las retenciones, reduce el área sembrada. Posta, es verdad. Bueno, no sé, lo cierto es que la campaña hasta acá era del 35%, estaba en este nivel. Baja con Macri, las retenciones bajan y baja el área sembrada. Oiga, pará. Pero acá no Se hay me otros- quemaron los papeles. Pero no puede haber otros elementos como, no sé, el precio internacional que incentiva a sembrar soja o a sembrar otra cosa. Bueno, eso juega también. entonces los derechos de exportación no son el incentivo o desincentivo. Tal vez juegan ahí. Estuviste muy bien. Tal vez Está muy bien. las retenciones móviles eran algo bastante razonable en ese esquema porque se movían Que justamente... supongo que siempre se pueden discutir y podés observar. Pero yo pensé que me ibas a preguntar la sequía. Sí, bueno, acá está, pero fíjate que no cambia demasiado. No cambia. Medio que pasa Claro, hasta no es desapercibido. que bajó hasta acá y la línea celeste se fue un pico para la arriba. tenés en realidad un poquitito, la tenés por acá. Algo bajó. Pero acá 22, 23 acá. Sí. Pero no cambia demasiado. Fíjate que acá suben de nuevo las retenciones y medio que la curva Y sigue tampoco bajando. sí. Sí, da la impresión, si yo le tiro una correlación lineal, que es cómo se vinculan estas dos líneas, me va a dar horrible. Porque no tienen correlación. Vamos al trigo, Sí. o al maíz. A ver, creo que primero viene el maíz. Bueno, el maíz da la impresión en un momento que pareciera que, bueno, acá bajan las retenciones, sube. Sí, bueno, Tiene razón. debe tener razón.
pero acá vuelven a subir la retención y sube también. Chicos, ¿cómo es la cosa? De nuevo, Bien. no hay correlación. O sea, Bien. hay otros factores que explican eventualmente el área Probablemente sembrada. también influya, como vos decías, Sí. no es neutro, Sí. no es lo mismo, no pagar retenciones, pagar el 23, que pagar 0 está claro, pero da la impresión que pesa más los factores climáticos, el escenario internacional. Vos tenés un área en la Argentina, la frontera agrícola ya existe, es decir, ¿qué estoy diciendo? Es la tierra que tenés, no es que va a extenderse porque bajen las retenciones. No me digas eso. Quizás podemos discutir si ganás un poco más, si haces más eficiente la producción y comprás nuevas máquinas. Que permitime poner un signo de interrogación. No voy a decir no, Sí. pero bueno, algo habría que hacer. Tal vez habría que incentivarlos a que hicieran eso eventualmente. Claro. Vamos al trigo, bueno, finalmente también te pasa algo parecido, ¿no? Acá da la impresión que sube y bajan las retenciones, pero acá vuelve a subir y suben la producción, acá baja y las retenciones se mantienen en el nivel. De nuevo. Está bien. Pregunta. Difícil de explicar. Pregunta ¿no? Hamilton. Pregunta, ¿no puede ser que a partir de las retenciones cero, mucha gente que plantaba soja se haya pasado al trigo y al maíz? Sí, es muy bueno el comentario porque si vos cruzás, yo lo hice contra retenciones, pero si vos te fijás, como el área es la misma, yo dejé de... La tierra sembrada, decís. Claro, la tierra quizás lo que trabajada. pasó fue, dejé de sembrar soja y pasé al trigo, porque ahora era un poco más atractivo, pero no produje más. Claro, es lo ¿Se mismo. entiende? En definitiva, Porque lo mismo. Claro, usé una cosa para la otra y finalmente no hubo ese salto de productividad que sugería Tetaz que se hubiese expresado Sí. en mayores divisas para la Argentina. Bien. Claro. Bien, bueno, pasemos, desmitificamos un par de cuestiones, pero pasemos a la tercera que me parece importante. Decía Tetaz en otro tuit que le contestaba a Mariano Recaldes y además la Argentina es el único que pone retenciones, salvo Rusia. Mentira. No quiero mandarlo a estudiar, pero estaría bien que lea un poco. Todos los países, está bravo. sí, Es pero bravo, es que bien, me está indigna bravo. estas cosas porque, Sí. ¿sabes que me fui a buscar? Nosotros habíamos hecho un informe hace un par de años atrás analizando esto. Todos los países que tienen clima templado y grandes extensiones de tierra y que se dedican a producir alimentos le ponen retenciones, salvo dos. Uno es Estados Unidos y el otro es la Unión Europea, para ser preciso, que hacen dumping, hacen lo contrario, subsidian al agro para darle competitividad respecto del resto. Claro. Hola, ¿qué tal? Diríamos. Dale, chicos, mira, acá te los traje. Países productores de alimentos, países con derecho a exportación. Argentina, Rusia, Ucrania. Ucrania lo anunció, no te traje el tuit. Anunció 10% de derecho de exportación al trigo hace 10 días. Bueno, China, Kazajistán, Turquía, la India y Serbia. Y acá me quedan un par más que... Y acá los poco dos que mencionabas, pero significativos. con esas razones. ¿Se entiende? Sí. Bueno, hola, ¿qué tal? No hay otros países, no hay, porque los otros no tienen no son los principales productores de alimentos. Ahora, Hernán, me parece muy bien esto para sacar a las retenciones o los derechos de exportación del área de algo peyorativo, necesariamente malo, y devolverlo a la discusión de la política económica, porque sí puede haber discusiones respecto de si segmentás a qué sectores, si estás hablando de pequeños y medianos productores o de grandes terratenientes, o si los factores climáticos cambian o cambia el precio internacional, entonces ahí podés acomodar. Pero esa es una discusión distinta, me imagino, pienso, un territorio más de discusión política. Sí, definitivamente, y además es una discusión de hacia dónde querés ir. Claro. Cuando Estados Unidos, por ejemplo, subsidia al agro, alguien paga para que le den la plata al agro. Sí. ¿Se entiende? Sí. Bueno, no sé, quizás es la industria que es más le diría al campo, le estás robando. Pero claro. Que es lo que le dijo la industria respecto al campo. Es una discusión. Estados Unidos quiere proteger a sus pequeños productores. Bueno, y hace eso. Sí. Acá quizás el margen, acá quizás podrías plantear para los pequeños productores un escenario, para los grandes otro. Sí, puede ser. Esto, o los planteos medio generalistas que hace habitualmente el gobierno y demás, y veíamos de Tetaz, impiden esa discusión. Pasemos a cuestiones concretas del anuncio del otro día. Pues se nos está haciendo medio... no. Fíjate que en otros países pasa lo mismo con aquellas producciones que son significativas. Chile, derecho de exportación al cobre. ¿Se entiende? Acá, el reparto de los beneficios del petróleo que hace Noruega ante su población. También, derecho de exportación para un fondo petrolero en Noruega para pagar jubilaciones. Bueno, es decir, como tienen en exceso, intentan aprovecharlo
para financiar cosas. El día que Parece nos pongamos razonable. a estudiar en el colegio secundario, de verdad, cómo son los sistemas productivos de los países que decimos admirar, se les acaba el curro. Sí, me parece Se les que acaba sí. el curro. Sí, si googleás también, medio que sí, pero... ¿Qué más, Hernán? Pasemos a los datos concretos ahora. Sí, el costo fiscal 0,19 a 0,22 en una campaña. Te diría, el proyecto que se aprobó, la ley que se aprobó, porque a esta hora tiene vigencia y que Milei pretende vetar, es 0,42 del PBI y 0,41 en el bono y jubilación. Es decir, yo podría con esto pagar la mitad de esto. Del bono, del aumento del bono, lo puedo pagar sin problemas. Para el año próximo, para este año es más fácil, pero para el año próximo O sea que podría acá hay financiarlo. una decisión política de a quién afectar y a quién sostener. Viste que con esta discusión, ¿de dónde salen los recursos? ¿Cómo se financia? Sí. Che, ¿y acá? ¿Cómo se financia esto? Claro. ¿No? Nadie se lo preguntó cómo se financia la baja de retenciones. Porque es lo mismo, ¿eh? Es exactamente lo mismo, chicos. Nadie se lo preguntó. Me llama poderosamente la atención. O no tanto. Sí, quizás no tanto. Y vamos al cierre. Las retenciones tienen otra finalidad, Pablo, que es la discusión de los precios. En eso que veíamos de Pino, cuando le preguntan sobre los precios, dice, che, ¿no se va a ir a precio esto? Y se empieza a dar vueltas. Hay alguien que se tira sobre la granada en la, ¿no? En la nota. Trata de acomodarlo, qué sé Sí. yo, porque las retenciones también ofician de política para desenganchar los precios del precio internacional. Este es un problema. Si el maíz sube de precio porque el productor local, ahora ¿qué pasa? Si yo te aplico retenciones, el precio local, compite con un precio más bajo porque tiene retenciones. Sí. Ahora, si no hay retenciones, yo quiero que me paguen acá lo mismo que afuera. ¿Por qué daría un precio más bajo acá si afuera lo puedo? No lo voy a hacer. Voy a pedirte el precio de afuera. Con lo cual, ahora el pollo va a estar más caro porque el maíz se encareció. Bien. Clarísimo. Fin. Además de las retenciones, yo me acuerdo hace 21 años esta discusión se daba con la carne. ¿Te acordás cuando Néstor Kirchner establece las cuotas para exportación de carne? Claro. La discusión era esta, o sea, le decían, no, pero ¿cómo vas a limitar la exportación de carne? Decían, no, yo no estoy limitando nada, lo que estoy cuidando es la mesa de los Estoy argentinos. garantizando, claro. Esto es lo que decía Néstor en aquel Con momento, la hace carne, 21 años, ¿eh? Con el aceite, con el trigo. Claro. Bueno, en realidad con todo lo que tiene retenciones, pero además había otras políticas para tratar de desenganchar eso, porque si vos tenés mucha extensión de tierra y te permite producción de trigo, ¿cuál es el sentido de pagar lo mismo que al lado en una panadería en Chicago? Claro. ¿Se entiende? No tiene mucho sentido. Bueno, vamos a repasar esto que ocurrió en la clave de lectura que nos ofrece Hernán. Un colega le hace esta pregunta a Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural. Alguien se tira sobre la granada y después la confesión de parte del propio presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino. No sin antes decirle que ni bien terminemos la columna del comentario, hablamos con Julián Domínguez, ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y va a ser interesante su mirada en esta perspectiva. Pero volvamos, tratando de desarmar la idea de que una retención es algo malo de por sí o que tiene una carga peyorativa y devolverla al terreno de un instrumento de política económica. Miren lo que pasó en Infobae, dale. Puede haber un impacto en precios por la baja de las retenciones, porque hay un alineamiento con el precio internacional. Entiendo que es por ahí la mano, pero leía que puede estar contenido ese impacto, que puede aumentar un poco, pero no tanto. No sé qué quiere decir eso. No, porque a mí me lo explicó Pino la semana pasada cuando le pregunté por el impacto de la baja de las retenciones. Es la pregunta que los periodistas tenemos que hacer. Claro, no, porque si sube el precio del maíz, al bajar las retenciones, el productor recibe un precio más alto, en el mercado interno va a vender a un precio un poco más alto el maíz, y el maíz es el insumo principal para crear un pollo. Entonces debería subir el precio de la carne de pollo, por ejemplo. No sé si lo entiendo. Sí, va por ahí, básicamente, pero ¿sabés quién rige los precios? A ver. El bolsillo. La demanda. Vos vas a la carnicería y decís, che, me da un pedazo de esto, ¿cuánto vale tanto? No, dame de otro. ¿Y qué hace el carnicero? No se queda quieto. Esto no es hacer tacitas de estas. En la carne tenés que tener un... Sacarla. Yo creo que es una pieza extraordinaria, porque un colega pregunta bien el tema de los precios. Otra colega se tira encima del problema, se siente incómoda.
Y Pínese, chicos, discutan todo lo que quiera, pero acá el único ancla sos vos, la familia, el salario. Acá el único ancla de los precios es la capacidad de demanda, es decir, de plata en el bolsillo que tenga la gente. No te necesito, le dice a la periodista. Claro, déjame que mi impunidad me permite decir lo que se me antoja. Algo por el estilo. Claro. Está en línea Julián Domínguez, ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Argentina. Julián, soy Pablo Caruso con todo el equipo de QR en Bravo TV. Saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo y equipo? Un gusto. Muy bueno lo de Pino de recién. Sé que hace rato que está compartiendo la columna, ¿o no? A confesión de parte, relevo de prueba. Es tremendo, está muy bien, es una gran pieza. A ver, Julián, Sí, ¿qué mira? Sí, es lo diga. que decía, perdón, es lo que decía Hernán. Siempre tiene impacto en el precio interno. Vos fíjate, el día sábado con el partido, con profesionales del Partido Justicialista, exministro, exsecretario de Estado, hicimos un análisis de las decisiones anunciadas por el presidente, particularmente en el tema de la carne. Esta es una muestra de ganadería, es una muy buena muestra de evolución de genética de la Argentina. Hay que reconocer que Argentina en materia de producción de genética ganadera es líder a nivel global, y esta muestra tiene en la ganadería global una alta valoración. El presidente dice allí que se ha logrado una exportación récord. Y esto es bueno tenerlo presente, porque Argentina venía de una tendencia creciente en las exportaciones. Si vos recordás, cuando yo asumí como ministro la última vez, anunciamos los 7 cortes para garantizar los cortes en la mesa de los argentinos y desenganchar los precios básicamente del asado y de algunos otros cortes. Pero 250.000 toneladas representaron el aumento, por lo menos 250.000 toneladas representaron la caída de 6.5 kilos en el consumo de los argentinos. Es decir, lo que los argentinos dejamos de consumir es lo que se exportó. Con una nota, no hubo crecimiento en el stock ganadero, no hubo crecimiento en la producción de carne de la Argentina. Este es el primer dato. El segundo dato a tener en cuenta, que a mí me parece importante en la línea que ustedes vienen reflexionando, es que el presidente anuncia la baja de 6.7 de retenciones a la ganadería, 5 puntos, pero baja la retención del maíz, con lo cual el productor, el ganadero, la baja que tiene por un lado la va no lo va a sentir a ese beneficio, porque tiene un aumento en el precio del maíz. Y esto es importante tenerlo presente. Si para la ganadería esto no representó ningún beneficio, entre lo que baja de exportación y lo que baja de maíz, el productor va a sentir naturalmente el aumento del costo. Julián, de todas maneras, no se está reponiendo algo que se había finalizado hace poco tiempo. Es decir, hasta donde entiendo, el gobierno sube las retenciones. Hace poco anuncia que, baja las retenciones. Hace poco anuncia que vuelven a subir con toda una discusión. Ahora vuelven a bajar, pero no estamos donde estábamos hace 2 meses. Sí, claro, estamos en ese punto. ¿Y cuál es el pero anuncio, necesitaba entonces? un anuncio de carácter electoral. A ver, hay un tema que, si no se entiende, no se puede analizar el campo en forma aislada. Hoy el productor agropecuario, los números son negativos, lo dice el propio gobierno. Hay un informe del mes de julio. Hernán, que es un erudito de estos temas, puede ir a la fuente de consulta. El segundo informe del mes de julio de la Secretaría de Agricultura del Ministerio de Economía hoy dice que el productor argentino está teniendo rentabilidad negativa. Básicamente el contratista rural, que es más del 70% de las tierras en la Argentina. Es decir, tenés un aumento del costo logístico, tenés un aumento en los combustibles, tenés un aumento en la energía, y tenés lo que Felipe Solá decía claramente: no hubo en la Argentina un gobierno, pocas veces hubo gobiernos que tuvieran retenciones altas con un tipo de cambio que no es competitivo y que es bajo. Creo que esto es lo que hay que decir con claridad, es decir, hay que demitificar que los productores argentinos están pasando un momento extraordinario, etcétera. Hoy el propio gobierno reconoce en sus informes semestrales que
estamos con rentabilidad negativa en muchos sectores. Y todas las economías regionales, absolutamente todas las economías regionales, muchas de ellas no pudieron levantar su producción porque los costos no le dan. No es la retención, es el modelo de país lo que no funciona. Es la estructura de costo en la Argentina lo que no funciona y hace inviable no solamente las economías regionales, sino muchas producciones. Bien. Hernán. ¿Cómo estás, Julián? Buenas noches. ¿Qué tal, Hernán? A ver, un poco retomando lo que mencionabas, vos estás planteando que, por ejemplo, el nivel del tipo de cambio es muy complicado para las economías regionales y te diría para los principales cultivos también. Pienso que una devaluación del 3% te compensa la baja de retenciones, digamos. A ver, yo no soy economista y vos sabés lo que yo te admiro a vos como economista. De hecho, te consulto muchas veces, pero lo que está claro es que el modelo no cierra. No cierra para nadie que exporta. A eso sumale que te abrieron la importación de alimentos, destrozaron todas las economías regionales. El otro día hablaba con el intendente de Las Parejas y 2 intendentes más de la provincia de Santa Fe, donde hablaban del altísimo impacto que tiene las maquinarias agrícolas por la apertura de importaciones. Y estamos en un combo donde a todo el que produce no le cierra, pero no es que no le cierra a la industria, tampoco le están cerrando los costos a los productores. No hay que dejarse de engañar en esto. Hay un modelo de país que está en crisis, independientemente de que el país, del presidente, por más que se descogote en criticarnos a nosotros, en descalificarnos, en decir todas las mentiras que dijo, de que rompimos hilo bolsa, de que somos antiempresa, el productor agropecuario argentino no tuvo nunca la rentabilidad que tuvieron en nuestras gestiones. ¿Por qué? Porque en el corazón de las decisiones de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner siempre estuvieron que el productor tuviera rentabilidad, que fuera viable producir en la Argentina. En la Argentina de Milei, el que se pierde, el que produce, pierde. Está complicado, no le dan los costos. Y esta es una realidad. Consultá cualquier sector que produzca en la Argentina y a ningún que produce le está yendo bien. Mariano. De hecho, se han perdido innumerables cantidades de productores y muchas economías regionales están volando por el aire. ¿Cómo te va, Julián? Buenas noches, Hamilton te saluda. ¿Qué tal, Hamilton? ¿Cómo te va? Está bien lo que decís desde el punto de vista del análisis que pueden hacer con Hernán, que podemos hacer políticamente aquí, pero entonces, ¿por qué lo aplauden a Milei en la sociedad rural? ¿Por qué la UIA respalda las decisiones que toma Milei? ¿Por qué algunos empresarios y formadores, los que juegan de verdad, digamos, lo que comúnmente se llama el círculo rojo, que son los tipos que manejan el país, ¿por qué lo bancan a Milei? Si les va mal, decís. Claro, si a todos les va como el culo, ¿por qué lo bancan a Milei? A ver, yo no digo que a todo el mundo le va mal, los números lo dicen, salvo que los números del propio gobierno no sean ciertos. ¿Pero por qué lo bancan entonces, Julián? A ver, y qué sé yo, cada vez que la sociedad rural aplaudió a algunos presidentes, después al país le fue muy mal. Acordate lo que pasó en el 2000, 2001, estaban todos los campos embargados y en la Argentina no había retenciones. Esto nadie lo dice. La Argentina de Menem no había retenciones y las 60.000 producciones en la Argentina estaban todas hipotecadas y embargadas. Y fue en el gobierno de Néstor Kirchner que pudieron salir de esa situación. ¿Por qué? No te puedo decir, porque seguramente nosotros no habremos tenido la capacidad de transmitir que las decisiones que tomaban beneficiaban a la producción y al campo. Mirá todas las estadísticas de crecimiento de producción, de corrimiento de frontera agrícola, de empresas formadas en la Argentina, y todo en nuestra gestión te va a dar un saldo positivo. Hay un tema cultural y político con el peronismo, no tengo la menor duda. Conciencia de clase no le falta, digamos, ¿no? En ese sentido a estos sectores. A ver, yo creo que, y esta es una opinión personal, todo el mundo la conoce, yo creo que la tarea nuestra el peronismo no puede estar desvinculado del sistema de producción de la tierra. No puede haber un proyecto nacional desvinculado del sector que produce la riqueza y nosotros también tenemos que replantear qué estrategia nos damos, no para que nos voten, sino para construir un proyecto de país en la misma dirección. Nosotros queremos un modelo de industrialización.
Nosotros queremos un proyecto de país donde en vez de exportar 40 millones de toneladas de maíz, que exportás por $200 la tonelada, podamos exportar 5 o 6 mil dólares la tonelada. Nosotros necesitamos crecer. Si no crecemos, si no aumentamos la producción, si no aumentamos la productividad, si no aumentamos el valor agregado, no hay muchos más lugares del cual generar riqueza en forma inmediata para asumir este endeudamiento impagable que el gobierno nos está llevando. Hoy leí una declaración de Stiglitz donde dice: el endeudamiento del gobierno de Milei hace que más tarde o más temprano la Argentina redite una nueva crisis. Hay un problema de discusión del modelo de país, no hemos sido exitosos. Yo no me puedo enojar con el otro porque no me acompaña. Lo que debo hacer desde la política es construir los escenarios para demostrar que sus intereses tienen mucho más que ver con la defensa del proyecto de país que yo sostengo que lo hace Milei o que lo que hizo Macri en su conjunto, en su momento. Lo cierto y lo concreto, doble contra sencillo, al sector nunca tuvo la rentabilidad que tuvo en nuestros gobiernos. Después discutimos, el problema no es la retención, el problema es el modelo de país que está en juego. Y el presidente se descogotó diciendo una serie de cosas, de pavadas sin fundamento, sin sustento de ninguna naturaleza, pero mencionándolo a Alberdi. Alberdi le diría: presidente, respete la Constitución, mande el presupuesto al Congreso, ahí conoceremos y discutiremos el endeudamiento o no de la Argentina, las decisiones que se toman, etc. Y sobre todo, un país no crece, y esto hay que decirlo, teniendo presa a la principal dirigente político de la oposición. Los países que meten preso a los principales dirigentes de la oposición no le va muy bien en el planeta. Por lo tanto, me parece que hay toda una revisión que hay que someterla a la discusión pública. Hay que volver a discutir esto en el marco del modelo de país que queremos. Julián, gracias por este rato, por la charla. No, gracias a ustedes. Y bueno, el día que descifre con exactitud la pregunta de Hamilton, seguramente ganaremos las elecciones. Bueno, y ahí totalmente. De vuelta. Por lo menos en la conversación nos vamos a aproximar. Un gran abrazo. Que esté muy bien. Bueno, ahí pasaba Julián Domínguez, exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Antes de seguir con otro tema, más o menos vinculado con lo que venimos hablando, Irina Hauser nos viene hablando de hace mucho tiempo sobre el caso de Jonathan Navarro. ¿Se acuerdan ustedes en el marco de una movilización? La movilización del 12 de marzo, Irina. Sí, la de los jubilados, la del 12 de marzo, donde hubo muchísimos, 114 detenidos, sí. Pero además hubo muchas personas heridas, entre ellas Jonathan. Entre ellas Jonathan, con mucho riesgo de perder su visión. Y se ha identificado al prefecto que le disparó en el ojo, a la altura de la cabeza, a Jonathan Navarro. Enseguida vamos a conversar con él. Está Alejo Fraile, que es integrante del mapa de la policía, y también Pablo Zapulla, que es abogado de Jonathan. ¿Por qué esta triada? ¿Por qué, además de la víctima, por qué mapa de la policía y el abogado? Bueno, acá hubo un trabajo que seguramente lo van a contar ellos en detalle, pero hubo una búsqueda muy a paso de hormiga de recuperación de las imágenes de ese día. Y además con mucha reticencia de los organismos que tenían que ir entregándola. Primero le pedían los de la Ciudad de Buenos Aires, que tardaron en entregarla. Después se entregó la Auditoría General de la Nación, que es cerca de donde se produjo el disparo a Jonathan. Y bueno, finalmente con la colaboración del colectivo Mapa de la Policía es que se puede identificar la cara de este agente de la prefectura. Nosotros habíamos mostrado algunas imágenes donde lo veíamos de espaldas y además notábamos que disparaba de manera antirreglamentaria. Claro. Lo vimos en el momento que le dispara... Esa era tu hipótesis de nota. No era solamente, eventualmente, gendarmería. Claro, exactamente. Eran otras fuerzas y por ende podíamos pensar que había una orden, o por lo menos... al menos una orden de no respetar los manuales de... Sí, una orden de disparar como fuera, y acá de habilitar que se disparara las mal llamadas armas no letales, porque sí son letales, al cuerpo y a zonas vitales. Porque prácticamente a la misma hora que le disparaban a Jonathan en el ojo izquierdo, le disparaban a Pablo Grillo del otro lado de la Plaza Congreso. Claro. Con 3 minutos de diferencia, con la misma mecánica. Bueno, ahora vamos a recrear todo esto con nuestros invitados, con Jonathan también en piso. ¿Se acuerdan? Fue el día de la orden 659, perdón. Sí. La orden que tenía por nombre: hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados. ¿Se acuerdan? Esta fue nuestra portada.
Ese era el nombre de la orden en el marco de las acciones represivas de las fuerzas de seguridad. Por eso nuestra portada en aquel momento. Ahora volvemos con esta nota y repasamos, por supuesto, el caso punto por punto. Un dato más respecto de jubilaciones y momento económico. Sorprendió el gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Yarlora, con un anuncio de aumento a jubilados y jubiladas. Miren. Como ustedes recordarán, logramos ante la Corte Suprema de Justicia que la Nación reconozca parte de la deuda que mantiene con la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba. Además, acordamos continuar trabajando en auditorías conjuntas para conciliar la deuda definitiva que el Gobierno Nacional mantiene con nuestra provincia. Por ello, hoy quiero anunciarles que Córdoba ha recibido parcialmente esos fondos y cumpliendo con la palabra que les di, esos recursos van a ir en parte a mejorar los ingresos de los jubilados cordobeses que menos ganan y más necesitan. Por eso he tomado la decisión de otorgar una suma fija para que ningún jubilado de Córdoba gane menos de 700.000 pesos, lo que prácticamente duplica el pago mínimo actual. Además, vamos a otorgar un bono bimestral de 100.000 pesos para todos aquellos jubilados que tengan ingresos de hasta 1.300.000 pesos. Bueno, es un anuncio muy importante, primero por el monto, porque lleva las jubilaciones entre 700.000 y 800.000 pesos, además del propio bono. Segundo, porque está vinculado con los reclamos que le hacen las provincias y gobernadores al propio gobierno nacional. Y tercero, por de qué se trata. En un contexto en el que el gobierno nacional retasea fondos para mejorar jubilaciones, aparece un gobernador que plantea exactamente lo contrario. Está en línea Manuel Calvos, el ministro de Gobierno de la provincia de Córdoba. Manuel, ¿cómo está? Pablo Caruso y todo el equipo de QR saludamos. Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Muchas gracias por la comunicación. Al contrario, gracias por atendernos. A ver, ¿en qué contexto se da esto y qué limitaciones tiene? Porque en un momento el gobernador sugiere, bueno, en tanto y en cuanto el gobierno nos siga mandando los fondos. Bueno, tal cual lo expresó nuestro gobernador Martín Yarlora, nosotros decimos pelear por Córdoba da resultados. Nosotros decidimos dar una batalla respecto a los recursos que son de todos los jubilados y pensionados de nuestra provincia. Planteamos una acción judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visto que el gobierno nacional no cumplía con el envío de los fondos que está establecido por ley para las provincias que no tienen las cajas transferidas. Y en ese sentido logramos un acuerdo, en realidad logramos un fallo a favor de Córdoba en la Corte Suprema de Justicia que obliga al gobierno nacional a entregar parte de la deuda que tiene con la provincia de Córdoba, que supere el billón de pesos. Estamos hablando cerca de 1.000 millones de dólares la deuda que tiene el gobierno nacional con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Córdoba. Y de esa forma hemos obtenido un primer acuerdo que son 60.000 millones de pesos en 5 cuotas, en 12 cuotas de 5.000 millones de pesos. Hemos recibido parcialmente esos fondos por parte del gobierno nacional y el gobernador en aquella instancia se había comprometido con todos los jubilados cordobeses que los recursos que consiguiéramos allí iban a ser aplicados íntegramente al sistema jubilatorio de nuestra provincia. En ese sentido, tomó la decisión que ustedes acaban de proyectar recién, aumentar la jubilación mínima a 700.000 pesos y otorgar un bono para todos aquellos jubilados que el haber no supere el 1.300.000 pesos de 100.000 pesos de manera bimensual. Esto beneficia a más de 57.000 jubilados provinciales en nuestra provincia, que equivale aproximadamente al 50% de los jubilados provinciales que tenemos en nuestra provincia. Y en un momento de tanta crisis e incertidumbre que vive la Argentina, nuestro gobierno está comprometido con brindar el apoyo a los sectores más vulnerables. Sabemos que los jubilados son un sector vulnerable. Córdoba tiene una jubilación medianamente superior a las que hay en el resto de las provincias de Argentina y por supuesto mucho mayor a la que tiene el gobierno nacional. Y nosotros tomamos la decisión de acompañar en un momento de tanta incertidumbre que vive la Argentina a los jubilados en este momento. Hernán. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, ¿cuántos jubilados en total tienen en la provincia? 57.000. No, pero esos son los provinciales. Te lo pregunto por lo siguiente. Vos vas a tener un escenario donde algunos cobren 700.000 y otros cobren la mitad.
Sí, un poco menos de la mitad porque la jubilación mínima está bastante por abajo. La verdad que Córdoba, nosotros en el sistema provincial, en la Caja de Jubilaciones de Retiro de la provincia de Córdoba, tenemos 116.000 beneficiarios. Claro. Y las jubilaciones nacionales en nuestra provincia son alrededor de 550.000. Por lo tanto, bueno, nosotros gobernamos la provincia de Córdoba, tenemos que tomar decisiones en pos de quienes nos eligieron para gobernar la provincia y defender los derechos de todos los cordobeses. Y quiero decir algo también. Córdoba tiene superávit fiscal. Nosotros tenemos superávit fiscal hace más de 20 años en nuestra provincia. No solamente superávit fiscal primario, sino también superávit fiscal financiero. Y nos permite la buena administración generar el superávit fiscal, pero con la gente adentro, trabajando con distintas acciones de parte del gobierno provincial, acompañando el desarrollo de la actividad productiva en nuestra provincia, trabajando con el sector privado. El Estado es un motor para el desarrollo de oportunidades y no es un ancla para detener las posibilidades en nuestra provincia. Y el gobierno no solamente atiende a los sectores vulnerables, sino también tiene un plan de desarrollo productivo en nuestra provincia y atiende también la necesidad en materia educativa, ahora, Manuel, en materia de salud, en materia de seguridad, como corresponde al gobierno provincial. Si el gobierno nacional deja de cumplir con ese envío, porque el gobierno ha tomado decisiones que van más allá de la institucionalidad y eventualmente los acuerdos institucionales. Dice, bueno, no vamos a romper nuestro equilibrio fiscal o por distintas razones, ese dinero se interrumpe. ¿Inmediatamente se interrumpe también el aumento? Nosotros esperamos que el gobierno nacional no cometa semejante barbaridad. Es un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Nación, en la cual, y además es un fallo previsional. Ya venía incumpliendo con leyes, pero esta ya es producto de una judicialización del no cumplimiento de una ley, cosa que han hecho otras provincias argentinas. Nosotros hemos logrado un acuerdo, como lo decía el gobernador allí. También se está auditando los meses en los cuales no hemos obtenido el acuerdo y tenemos próximamente una nueva audiencia en la Corte Suprema de Justicia de Nación para seguir peleando por los recursos que le corresponden a Córdoba, y nosotros no vamos a abandonar la huella y vamos a seguir reclamando lo que le corresponde a Córdoba para trasladarlo a los sectores que lo han perdido en Córdoba. Ya Córdoba pierde mucho por las retenciones que paga nuestro sistema productivo. Recordemos que Córdoba es el mayor productor de maíz, uno de los mayores productores de soja de la Argentina, el mayor productor de maní. Bueno, una de las principales economías que tiene nuestra provincia sufre la quita en las retenciones. Saludamos la decisión del presidente de haber disminuido esa presión que tienen nuestros productores agropecuarios, pero en ese sentido también tenemos que proteger a los sectores más vulnerables, y en este caso hay que proteger a los docentes. Por eso nosotros aquí pagamos el fondo de incentivo docente, hemos restituido las cuestiones que tienen que ver con la discapacidad, estamos atendiendo con los boletos la falta de subsidios al transporte que hay en nuestra provincia. Nosotros creemos que debe haber un superávit fiscal, pero el superávit fiscal tiene que tener un porqué y un para qué. Y en ese por qué y para qué es con la gente adentro y con un programa de desarrollo productivo que garantice que la Argentina puede salir desde la producción y el trabajo y no desde la especulación. Esa frase nos resuena, ¿no? Con la gente adentro. Manuel, muchísimas gracias por atendernos. Un gran abrazo. No, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Saludos para todos. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Cuando volvemos nos metemos en el caso Jonathan Navarro y la identificación del prefecto que fue efectivamente identificado. Vamos a hablar con un referente del mapa de la policía y con su abogado también, junto con Irina Hauser, un caso muy importante de algo que viene siguiendo Irina y QR desde hace bastante tiempo, este caso específico, y qué otras situaciones de otras fuerzas se daban en términos de represión ilegal porque no cumplía con los manuales de acción de las fuerzas de seguridad. Breve pausa y estamos. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos, porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Adrián Mercado presenta Argentina Cobre. Conectate con los protagonistas de la industria en una nueva edición de Argentina Cobre, el evento empresarial que marca la agenda del sector. 4 y 5 de agosto, provincia de San Juan. Organiza Panorama Minero. Invita Adrián Mercado. Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. No Tire Godoy, una empresa del pueblo al mundo. No Tire Godoy, resto de campo marca país. Estuviste en Merlo, estuviste en No Tire Godoy. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la cofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y chococofre de mandejita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfruta 10 gigas desde 729 pesos. Telecentro, conectando con vos. Seguir muchos años más depende de tus huesos. ¿Y qué tengo que hacer? Es simple. Con Simple Calcio más vitamina D podés seguir muchos años más. 2 gomitas de Simple Vitacal en tu rutina diaria te aportan el 50% de la ingesta recomendada de calcio y vitamina D. Es simple, con el aval de Vago y Arcor. Bueno, muy bien, seguimos en QR y como les prometimos, vamos a hablar de Jonathan Navarro, el caso de Jonathan Navarro, que en la represión de la movilización del 12 de marzo, esa movilización de hinchas que fueron a acompañar a jubilados y jubiladas, un prefecto le disparó a la cabeza y perdió la visión de un ojo. Voy a presentar primero a nuestros entrevistados y después vamos a compartir un video que elaboró Mapa de la Policía, muy importante para esto. Jonathan Navarro está aquí con nosotros, víctima de la represión de la prefectura. ¿Cómo andás, Jonathan? Hola, ¿cómo estás? Bien. Gracias por estar. No, gracias a vos por la invitación. Está Alejo Fraile, que es integrante del Mapa de la Policía. Alejo, ¿cómo andás? Buenas noches. Y Pablo Zapulla, que es abogado de Jonathan. Hola, Pablo. Y además, compañero y colega aquí en Comunistas. Bueno, lo primero que quiero decir, se vino Jonathan con la camiseta de Chacarita, no podía ser de otra manera. ¿Es la camiseta que usaste ese día en esa No fue la misma, pero bueno, es otra. Bueno, pero claro, tenés un montón. Tengo una colección. Y estábamos reconociendo que si uno, sencillamente observando muy arriba, se fija cuáles son las camisetas que más aparecen en la defensa de jubilados y jubiladas, son las de Chacarita y de Central, que de hecho son amigos, ¿no? Esto es dato, ¿no? Esto es dato, no es opinión. El caballero es de Central. Dato, no es opinión. Bueno, dicho esto, vamos a compartir el trabajo de Mapa de la Policía, trabajo a través del cual se logra la identificación y después nos metemos en la charla. Dale. El ojo inútil. Junto al mapa de la policía logramos identificar al efectivo que me disparó en el ojo.
Esta nueva pericia es fundamental para la construcción de justicia. Cámaras de monitoreo urbano que fueron aportadas al expediente judicial donde se investiga el caso. El 12 de marzo, Jonathan Navarro estaba sobre la avenida Rivadavia cerca de la intersección con Rodríguez Peña. 3 minutos antes, del otro lado de la plaza, un gendarme le disparaba a Pablo Grillo en la cabeza con un arma lanzagases. Una de las cosas que me impulsó ir para allá es que a mi viejo le salió 80.000 pesos, uno de los medicamentos, que cobran una miseria. Veía en la tele cómo le pegaban a los jubilados y eso es bien de cobarde. El disparo que impactó en su ojo provino de un grupo de efectivos de la Prefectura Naval Argentina, y en esta imagen que captó la cámara denominada Domo Entre Ríos, perteneciente al Congreso de la Nación, logramos ver a un agente en puntas de pie detrás de la primera línea. El dato clave es que quien apunta directamente hacia Jonathan tiene una marca blanca en la parte trasera del casco, y esta distinción indica que el prefecto portaba un rifle fusil disuasivo Birna TCR. Las balas de este armamento contienen gas pimienta y alcanzan una velocidad de 300 km por hora. Además, el Birna tiene mira, porque está preparado para disparar a larga distancia. Su manual de uso recomienda no dirigir los proyectiles hacia partes sensibles como la cara o la cabeza, ya que hay peligro de provocar pérdida de visión o incluso la muerte. Sin embargo, el agente le disparó a Jonathan a una distancia algo mayor a 3 metros y le apuntó a los ojos. Podemos identificar otros elementos que lo particularizan. Las protecciones de los antebrazos que le cuelgan de la cadera y un guante en la mano izquierda. Así llegamos a esta imagen. Si bien aún no conocemos el nombre del agente, su identificación es inminente. Sabemos que pertenece a Prefectura Naval Argentina e incluso que disparó en reiteradas oportunidades del mismo modo. Que 2 agentes de fuerzas distintas actuaron de la misma manera en el mismo momento, y esto sucedió a pesar de estar ubicados en lugares diferentes y sin referencia visual. Es lógico deducir que los disparos a zonas vitales del cuerpo fueron una práctica sistemática de todas las fuerzas. La guía de utilización de armas no letales de tipo lanzadoras automáticas en la justicia, y allí se estipula que el portador designado solo puede usarla bajo estricta orden del jefe del grupo. Es por eso que importa mencionar a los responsables. En el dispositivo participó la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, el Servicio Penitenciario, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Hubo un comando unificado. Quien estuvo a cargo de la fuerza a la que pertenece el tirador fue el prefecto mayor Héctor Cabrera, jefe de la agrupación Albatros. Y, según sus propias palabras, quien tomó todas las decisiones fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Fuimos pacíficamente, yo fui como en camiseta de Chaca, como muchos hinchas de Chacarita, hicimos cordones para separarnos de la policía, sentados, nos decían cosas, empezaron a largar gases, empezaron a reprimir, primero la federal empezó a tirar balazos de goma, yo recibo uno en el pie, me estoy protegiendo así para que no me pegue justamente, recibo un impacto en el ojo izquierdo, empiezo a ver nada, veo que me sale sangre, llego al Instituto Patria, había abuelos heridos, muchos abuelos heridos. Me llevan al hospital, me atiende el oftalmólogo y al minuto que me revisan me dice que perdí la visión. Me largué a llorar, fue un momento angustiante. Nunca más volví a ir a la cancha, ya no puedo hacer deporte, ya no tengo reflejos. Por ejemplo, me alcanzaron un vaso menos de 1,5 metros y no lo pude agarrar y me generó mucha bronca porque ya sé que no hace lo mismo. Igual no me arrepiento de haber ido a apoyar a los jubilados. A pesar que perdí la visión del ojo izquierdo, no me arrepiento de nada. Y mucha fuerza para los jubilados. Gran trabajo del mapa de la policía. Ahora vamos a dar algunos detalles más. Jonathan, si sentiste, estaba viendo la fuerza o la velocidad a la que viajan esas municiones y las imágenes se ven partiendo botellas. ¿Sentiste inmediatamente, sabías que algo estaba todo mal? ¿No? Bueno, primero recibo un balazo de goma en la pierna. Empezaron a reprimir de la nada. Ellos, antes que pase todo eso, ya los que estaban, los tiradores estos, que estaban atrás de los escudos, nos invitaban a nosotros, nos llamaban, nos decían, vengan, vení, como para que nosotros empecemos, no sé, a hacer quilombo o algo, pero nosotros fuimos a apoyar a los jubilados y a cuidarlos, porque claro, las cosas que me llevó a ir fue que veía que los miércoles cómo le pegaban, y bueno, y otra cosa, el sueldo que ganaba mi viejo, y los remedios caros que está pagando mi viejo ahora, que bueno, él sufrió una ACV hace un poquito más de 10 años. Alejo, reconstruyeron de la misma manera que lo hicieron con el Cabo Guerrero, que 3 minutos, estaba viendo 3 minutos antes
le habían disparado a Pablo Grillo. Sí, lo de Pablo fue 17-18 y lo de Jonathan fue 17-21, 3 minutos de diferencia, dos fuerzas diferentes que en simultáneo disparan irregularmente. Esta reconstrucción, la verdad, nos costó muchísimo más, bueno, ya pasó un montón de tiempo, realizarla porque no conseguíamos imágenes de manifestantes o de fotoreporteros que hayan registrado exactamente el hecho, pero... Sí. Bueno, gracias al trabajo y a la insistencia logramos dar con estas imágenes que son de un domo de seguridad. Fueron recolectando esas imágenes, sí, fue un pedido y armaron la escena, sí, digamos. Y ahí logramos armar la escena. Lo primero que pudimos conseguir era saber la fuerza, ¿no? Que era prefectura, sí, que se veía atrás, pero bueno, teníamos solamente esta imagen donde se lo ve de espalda y ahí fue cuando hicimos un trabajo de ver todo lo que nos había llegado a raíz más que nada del hecho de Pablo y de todo, para encontrar estas características que nos permitió identificarlo durante el mismo operativo, unos momentos antes y después, y ver el rostro. Claro. ¿Cómo es ese trabajo tan minucioso que hacen, ¿no? Porque incluso en el caso de Pablo Grillo, hacen el cuadro por cuadro el trayecto del de la munición de ¿no? gas. ¿Cómo hacen todo ese laburo? ¿Cuál es tu especialidad, ¿no? Para que estés haciendo esto. Bueno, yo soy diseñador de imagen y sonido de la UBA, de FADU, aguante la educación pública, y programador también de UNTREF, de la Universidad Pública. Yo me encargo específicamente de hacer hice la página web del mapa de la policía y hago los videos y todos los contenidos audiovisuales junto a otros compas que estamos en el área de diseño, pero el mapa de la policía es una red, digamos que está conformada por varias organizaciones y hay muchísimos compañeros y compañeras que tenemos diferentes roles, como por ejemplo la parte de investigación, que a mí me lleva un trabajo bastante más masticado, digamos, y yo soy el que trata de mostrar justamente lo que ven mis compañeros, tratar de explicarlo un poco más audiovisualmente. Claro. Sí. Y Pablo, ¿qué valor legal tiene todo este material y todo lo que han logrado reconstruir a partir de ahora en la causa? Muchísimo, Pablo, muchísimo. La idea nuestra es que a partir del 1 de agosto, cuando vuelvan a sus funciones ordinarias los poderes judiciales, sí, podamos elevar este material probatorio. Hay una cuestión importante a tener en cuenta y es que todavía nos falta el nombre de este prefecto, es decir, tenemos identificada su imagen, pero nos falta su nombre. Durante esta semana estamos solicitando que todas aquellas personas que tengan alguna información puedan aportarla, para que una vez que... Pero perdón la ignorancia, pero con este material que ustedes tienen, esta es la foto, ustedes tienen que ir a prefectura y que le digan quién es este, ¿no alcanza? Además, perdón, Sí. en la causa entiendo que hay un listado de prefectos que utilizaron este fusil específicamente, con lo cual el universo no es muy grande. Exacto, a mediados de junio la prefectura sumó un informe dentro de la causa judicial en la cual se especifican todos los prefectos que portaban armas Birna. Hay 13 contabilizados, es decir, existen esas 13 personas que deberían coincidir con la imagen. Nosotros solicitamos vía oficio una nueva medida de prueba en la cual lo que solicitamos son las fichas de los legajos de cada una de estas 13 personas, sí, para ver si con esa imagen podemos compatibilizar a raíz de la que recuperó el mapa de la policía y ver si de esa manera podemos dar de manera directa con el agresor material. ¿Y eso hace cuánto lo pidieron? O sea, demoran, Mira, ¿no? En realidad, desde el 27 de junio es que estamos esperando, poco más de un mes, que la prefectura envíe esta información, solicitaron una prórroga dentro del plazo, así que bueno, cuando, insisto, a partir del 1 de agosto vuelvan las funciones dentro del Poder Judicial, vamos a volver a solicitar de manera reiteratoria que nos provean de toda esta información, ¿no? Jonathan, ¿qué sentís cuando ves el video que vimos recién? Bueno, la otra vez me preguntaron algo parecido. No sé, un poco de bronca, porque vos lo ves al tirador y el tirador se está divirtiendo, pareciera, porque tira y después en la otra calle, creo que es Rodríguez Peña, que está el Instituto Patria también, se lo ve a reiterada forma también tirando hacia lo loco. Y mira, y hay diferencia de 2 minutos, 3 minutos con lo que pasó con el periodista Pablo Grillo. O sea, que hubo una orden de arriba, empiecen a reprimir ya. Me genera mucha bronca. Y mira cómo queda. ¿Y te sentís contenido por todo lo que está pasando, por cómo avanza la causa, por esto que se pudo reconstruir?
Sí, contenido como de No, emocionalmente, apoyo, porque te cambió, sí. vos lo decías ahí, te cambió la vida, digamos. Sí, igual no me arrepiento yo de haber ido porque fue una decisión mía, yo ya soy así, soy bien con el pueblo, ¿viste? Pero sí, me mandan siempre, mira, apenas me pasó esto, yo cuando estoy viajando para mi casa con la retina salida, muchos abuelos me decían gracias, me decían que venís de la marcha porque veían que venía con la camiseta, venía con sangre. Y después muchos mensajes de hinchas de Chacarita que ni conocía, que me mandaron mensajes de mucha gente, amigos, amigas. ¿Te fueron a ver con posterioridad? Sí. Después de que me pasó eso, sí, recibí un montón de mensajes, pero cómo estaba yo, a veces no podía contestar los mensajes. Me llegaban para hacerme notas, pero yo anímicamente no estaba bien porque yo no podía dormir a la noche. Primero porque me tenían que colocar las botas, no dormía, era como una tortura. Del dolor, lo físico. O sea, físico, y mentalmente ya estaba muy mal porque estaba cansado. Estaba cansado hasta un momento tenía ganas dije basta y ya fue, porque me dijeron que iba a quedar una semana más en el hospital y dije ya fue, voy a ir a mi casa, me voy del hospital, voy para mi casa y me despido de mi familia. ¿Cómo te despedís de tu familia? Es que, mira, te explico. Pasó un momento que ya a la noche yo no podía dormir, estaba internado. Sí. Me sonaba la alarma cada rato porque yo me tenía que echar 3 gotas, diferentes horarios. Y cuando llegaban las visitas, llegaba mi vieja, me veía durmiendo. Y a mí me redolía ver a mi vieja venir, y yo quería tener fuerza para que me vea bien, pero no podía. Dormía de día 3 horas, 4 horas y después me la pasaba despierto toda la noche. O sea, anímicamente te viniste muy abajo. Sí, y me aferré mucho a Dios y fue por eso que después tomé la fuerza como para seguir para adelante y por mis viejos, por mi familia. Pablo, yo te quería preguntar, bueno, veíamos la imagen de Patricia Bullrich relatando pormenorizadamente toda la magnitud de ese operativo, que además tuvo más de 600 agentes, ¿no? ¿Se está investigando el papel de Patricia Bullrich en todo esto? O sea, ¿qué responsabilidad tiene ella? Muy interesante la pregunta, Irina. Cuando nosotros originalmente presentamos la denuncia, no solamente la dirigimos contra el autor material de los hechos, sino que también lo hicimos contra toda la cadena de mando. Porque en su momento lo que entendíamos es que de tal brutalidad que había sido la represión, había una definición política respecto de este accionar. Lo cierto es que la denuncia fue presentada... ¿Cadena de mando de prefectura o de toda la fuerza, la coordinación de todas las fuerzas? Prefectura, sí. Jefe del operativo, ministra Patricia Bullrich. Toda la cadena de mando en el marco de la responsabilidad. Nosotros presentamos la denuncia el 15 de marzo y durante 2 meses esa denuncia estuvo girando de juzgado en juzgado, pasó por 4 juzgados distintos, hasta que el día 14 de mayo la jueza María Servini, del Juzgado Federal Criminal y Correccional número 1, se termina haciendo cargo de la causa, pero allí en la carátula despeja a la cadena de mando y solamente identifica la tipificación de lesiones graves agravadas por abuso de los funcionarios públicos contra el autor material de los hechos. Ahora, lo cierto es que a partir de esta reconstrucción, y esto que bien decían, 17 y 18 minutos el disparo contra Pablo Grillo, 17 y 21 el disparo contra Jonathan Navarro. Una voz de mando que ordena que las fuerzas, de manera simultánea y con la brutalidad de la violencia que hemos visto, generen y despejen la cancha, ¿no? Desalojen la Plaza de los Dos Congresos. Entonces, este nuevo elemento probatorio nos permite volver a plantear dentro de la causa con contundencia esta posibilidad de responsabilizar a la cadena de mando y que la justicia, con toda esta prueba, identifique si la ministra de Seguridad tiene o no alguna responsabilidad en las consecuencias. Sobre todo intuyo porque se reiteran las fallas a la acción, a la regla de la acción, digamos.
Porque es sistemático que disparan en línea recta, que le apuntan al cuerpo, que le apuntan a la cabeza. Mire, nosotros hemos estudiado una multiplicidad de protocolos en el marco de la causa, porque de hecho con Irina lo hemos conversado bastante. Hay protocolos internacionales, hay reglamentos de uso de cada una de las fuerzas, leyes nacionales. Lo cierto es que todos coinciden más o menos en 4 principios que de alguna manera encuadran a cada uno de estos protocolos. En primer lugar, el principio de legalidad. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. En segundo lugar, el principio de proporcionalidad, es decir, que al momento de ejecutar la fuerza por parte de los prefectos, tiene que haber una congruencia entre la hipotética amenaza que ese prefecto está sintiendo y el ataque que protagoniza. Exactamente. El tercer principio es el de gradualidad. Es decir, el uso de la fuerza tiene que ser escalonado en función del contexto en el que esté situado, en este caso el prefecto. Ellos, cuando toman la definición política de desalojar, la primera acción de este prefecto es dispararle en el ojo a Jonathan a 5 metros de distancia. En ese momento no estaban atacando a la... Perdón que lo pregunto así, pero no estaban atacando a la prefectura. No, en ningún momento. Nosotros llegamos y en ningún momento lo único que hicimos fue ir por la calle y ahí, bueno, se nos atraviesa un cordón de la prefectura. Nosotros también hicimos un cordón entre los hinchas que estábamos ahí, mezclados de todo, no solo de Chacarita, Central, había otros equipos. Hicimos, bueno, un cordón entre nosotros, nos abrazamos como para separar y no haya lío. En ningún momento buscamos lío, no, se ven las cámaras que no teníamos ni un objeto como tirándole a los policías ni nada en ningún momento. O sea, Pablo, la gradualidad ahí tampoco se daba. La gradualidad no se respeta y el cuarto principio, y con esto cierro, es el de excepcionalidad. Es decir, el uso de la fuerza con la brutalidad que lo ha propinado este prefecto tiene que ser la última herramienta a la cual tienen que echar mano los integrantes de la Fuerza de Seguridad en el marco de una situación, insistimos, donde existe la orden de que tienen que desalojar determinado lugar. Entonces, como ninguno de estos 4 principios fue respetado, nosotros entendemos que en el marco de la causa hay elementos más que suficientes para determinar la arbitrariedad y la ilegalidad en el uso de la fuerza. Con lo cual, a partir de esto, lo que queda es determinar las responsabilidades penales. ¿De qué manera? Bueno, en primer lugar, con la imputación de los autores materiales, situación que actualmente no existe. Y luego la imputación, una eventual convocatoria, una citación a indagatoria para determinar si van a ser o no procesados estos autores de los hechos, ¿no? Iri. La sensación que tengo, bueno, pasa el tiempo, ¿no? Si bien el cabo Guerrero, en el caso de Pablo, fue citado, bueno, ahora tendrán que identificar a este prefecto. ¿Cuál es la sensación o además del objetivo reparador que tiene obviamente una causa judicial? ¿Hay posibilidad de frenar a través de estas causas judiciales esta locura que desata el gobierno cada vez que hay una movilización, sobre todo de jubilados y de jubiladas? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo ven en general? Yo creo que quedó bastante claro al día siguiente del 21, la manifestación que hubo y los operativos que hubieron fueron muchísimo más cuidados. Se tomó la decisión de poner unas vallas y poner a las fuerzas del otro lado de la valla y no hubo ningún incidente. Y este mecanismo lo siguieron utilizando, si bien seguimos viendo imágenes de represión y hubo casos... incluso Cintia, una chica que le quebraron el tobillo, sí no usaron más este tipo de armas, por lo menos no de esta manera, y es como un enfrentamiento más cuerpo a cuerpo. A mí me parece importante remarcar que está la causa de Jonathan y está la causa de Pablo, que van en busca también de la culpabilidad de estos agentes específicos, que son de 2 fuerzas diferentes que cometían una irregularidad en simultáneo, pero hay una tercera causa que es sobre el operativo en general, porque no fueron Jonathan y Pablo las únicas víctimas ni las únicas irregularidades que se vieron en el operativo, y además hay declaraciones, primero declaraciones falsas de Patricia Bullrich, hasta incluso la semana pasada, en el caso de Pablo, por ejemplo, que habla de un fierro que no existe o de un rebote que no existe y no muestra ninguna prueba. En 4 meses de la causa no se mostró ninguna prueba. Pero además son 2 fuerzas diferentes respondiendo en simultáneo. Ella habla de casualidad, ¿no? Con el Pablo. O sea, hay un hecho sistemático de una multiplicidad de fuerzas actuando irregularmente en un mismo momento. O sea, es evidente. O sea, lo que hay que hacer, lo que tienen que hacer ahora es demostrar que no hay una orden, porque ya está claro. Y bueno, y ella misma habla de comando unificado.
O sea que ya sabemos perfectamente que las órdenes venían de Patricia Bullrich y que se impartían a todas las fuerzas de seguridad desde el Comando Unificado al mismo tiempo. Vamos a compartir otra vez. Este es el rostro del prefecto que le disparó a Jonathan Navarro en la cabeza, le dio en el ojo, perdió la visión del ojo izquierdo y está la tarea, se ve el arma perfectamente y por supuesto lo pendiente es la tarea de la identificación, como se explicaba Pablo, su abogado. Quiero preguntar algo concreto a Jonathan, pero ¿querías agregar algo, Pablo, vos? No, cortito, mi respuesta a tu pregunta es no. Para mí no. La pregunta era, perdón. La pregunta era si esta causa podía llegar a tener algún resultado que modifique el curso violento que está protagonizando el gobierno. Corregime si te interpreté mal, Irina, pero eso. Me parece que no. Agrego una cuestión pequeña que tiene que ver con lo siguiente. La semana pasada la Comisión Provincial por la Memoria que preside Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, presentó un informe sobre la violencia represiva durante los primeros 6 meses de este 2025. Sí, lo mostramos. Bueno, perfecto, pero para resumir, solamente en los primeros 6 meses del 2025 hubieron más heridos en movilizaciones populares que en todo el año 2024. Esto nosotros entendemos que tiene que ver por lo siguiente. Mientras hay una situación social y una crisis que cada vez es más inocultable, el gobierno lo que busca es generar una espectacularización de todos estos hechos represivos para tratar de que no se discuta tanto sobre la caída masiva en el consumo, por ejemplo, de los alimentos básicos, los 160.000 puestos de trabajo formales que se han perdido desde que Javier Milei es presidente, y tenemos una multiplicidad de otros elementos para agregar. Pero lo que queremos decir es lo siguiente, el gobierno lo que tiene que tratar de entender es algo que Jonathan decía al final del video que publicó el mapa de la policía y que invitamos a todos a que lo vuelvan a ver. Jonathan dice sobre el final del video, lo volvería a hacer 1 y 1000 veces. Y hay muchas personas en todo el pueblo argentino que estarían dispuestos a seguir acompañando cada una de estas situaciones que aquejan a un montón de sectores del pueblo argentino. Y lo que tiene que tratar de entender el gobierno es que tenemos que bajar los niveles de violencia a los que estamos expuestos, y no solamente desde el ejercicio de las fuerzas de seguridad, sino también desde la construcción narrativa que todos los días protagoniza el presidente de la Nación, que se la pasa insultando a quienes como él no piensan. Y me parece que es una buena reflexión porque, y lo decíamos hace un ratito también, el presidente se va a ir, la ministra Patricia Bullrich también, pero a Jonathan nadie le va a devolver la visión de su ojo, y a la familia de Pablo Grillo nadie le va a sanar el dolor que están atravesando por lo que ha sucedido con Pablo. Jonathan, quiero preguntarte dos cosas. Primero, ¿qué significa, qué te gustaría que pase? ¿Qué significaría para vos reparación en tu caso puntual? No, yo lo que quiero que pase es que se haga justicia con el tipo este. Yo no sé qué estará pensando el muchacho este en estos momentos, ¿no? Porque ya se está viralizando por todos lados la cara de él. Me venía preguntando eso mientras venía para acá, para el canal. ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará pensando? Sí. No, eso... ¿Y te respondiste algo? No, pero... ¿sabe que me imaginaba el momento en que tengamos que él se tenga que sentar a declarar junto a mí, ¿viste? Lo quisiera ver a la cara, a ver qué dice. ¿Le dirías algo? Tantas cosas le diría, pero lo dejamos ahí. ¿Y si pudieras hablar con la ministra Bullrich, qué le dirías? No, es que es una basura, no puede estar... mira, tantos gastos en operativo todos los miércoles que se hacen con esa plata, en vez de darle el aumento a los jubilados, de sacaste los remedios. Que se vaya. Y miedo no le tenemos. Yo volvería a ir. A pesar de lo que me pasó, yo volvería a ir. ¿Todavía no volviste a otra movilización? Fui por el tema laboral, que me dijeron de la municipalidad, pero un lugar más tranquilo, digamos, y lejos, por las dudas, que pase lo mismo. Fui una sola vez. Pero volverías a poner el cuerpo como lo hiciste. Sí. Jonathan, gracias por haber venido. No, muchas Alejo, gracias por invitarme. Pablo, lo mismo. Bueno, que no hay mucho que agregar. Me quedo con algo que decía Pablo recién. Cuando se vaya el gobierno, cuando se vaya la ministra Bullrich, deje de ser ministra de
de seguridad va a ocurrir, no porque se vaya antes, cuando cumplan su mandato, etcétera, ocurra lo que ocurra, y más allá de la situación de Jonathan, lo que va a quedar entre nosotros y nosotras va a ser esa violencia. De alguna manera vamos a tener que encontrar formas de canalizarla muy empática y amorosamente y solidariamente, pero queda el trauma de las personas que sufren como Jonathan, la situación concreta en su propio cuerpo, y nos queda a nosotros como sociedad. Eso también vamos a tener que sanarlo de alguna manera, y sobre eso también habría que llamar a la responsabilidad a quienes generan tanta violencia en la acción, como quienes dan la orden, como quien ejecuta el disparo, y también desde la palabra, de lo performativo de la palabra, en un momento en que estamos naturalizando demasiado algunas cosas. Pausa y estamos. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Seguir muchos años más depende de tus huesos. ¿Y qué tengo que hacer? Es simple. Con Simple Calcio más vitamina D, podés seguir muchos años más. 2 gomitas de Simple Vitacal en tu rutina diaria te aportan el 50% de la ingesta recomendada de calcio y vitamina D. Es simple, con el aval de Bago y Arcor. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 729 pesos. Telecentro, conectando con vos. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la cofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y chococofre de mantequita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. Nuestros amigos de No Tire Godoy, allí en Merlo, en la provincia de San Luis. Venimos por acá. Olvídate. Te vas a correr a San ya Luis. me pongo a buscar. Yo te espero en No Tire Godoy. Vos andás corriendo tranquila. En la llegada me tenés que esperar. Sí, Después claro. vamos a comer. Bueno, ya saben, ambiente, un clima familiar hermoso, muy rica cocina, así que si andan por Merlo, provincia de San Luis, no dejen de ir a visitar a nuestros amigos de No Tire Godoy.
Vamos a cerrar el programa con algunas cosas que se dijeron en la entrega de los Martín Fierro a la radio. Esto se dio anoche. Rescatamos 3 momentos que nos parecen muy importantes por distintas cosas. Primero vamos a escuchar a Alejandro Berkovich, porque nos da la sensación que da en la tecla. En este momento, y más allá de un montón de cosas que tienen que ver con el hacer del periodismo, pero sobre todo la radio, hay tanta precarización y hay tanta desigualdad en lo que cobran conductores o conductoras, productores, asistentes, operación técnica, etcétera, etcétera, que esto que dice Alejandro Berkovich impacta no solamente en la vida cotidiana de estos laburantes, sino también en la producción, es decir, en la calidad de las cosas que se hacen, porque nadie llega efectivamente con 1 o a veces con 2 trabajos. Miren. Y es un programa periodístico, sí, para un país que de ratos parece en joda, pero un programa muy serio, un programa que intenta hacer eso que al gobierno le molesta que exista. Ellos dicen que la sociedad no nos odia lo suficiente a los periodistas. Bueno, quizás ni necesiten en un tiempo que nos odien porque nos van a matar de hambre. Todos los que están acá, sea el que sea el lugar que ocupan, estoy seguro de que tienen que tener 1 o 2 laburos más que hace algún tiempo. Esto ocurre en todos los estamentos, de todos los medios, y que defienda la libertad de expresión una patronal que mata de hambre a la gente, bueno, es algo que efectivamente no está siendo eficaz. Bueno, es un planteo muy interesante, Alejandro Berkovich, porque además elige esa exposición que te dan 3, 4 puntos de rating en una entrega de premio de esta característica y aprovecha ese tiempo para decir lo que él considera más importante, ¿no? La verdad que yo cuando lo vi me sentí agradecida y me sentí representada, porque creo que dice lo que nos pasa a la mayoría de los periodistas, lo que sentimos y lo que vivimos en el día a día, y además cómo vemos recortada nuestra libertad de expresión por esta precariedad. O sea, no solamente porque existe un presidente que nos odia, que pide que nos odien más, claro, y porque hay, digamos, medidas restrictivas a la libertad de expresión que son explícitas. Que las hay, ¿no? Que las hay. Digo, además de eso, el modo en que tenemos que vivir, la forma en que tenemos que trabajar, restringe nuestra libertad de expresión. Por eso, bueno, la verdad que me pareció muy valioso lo que dijo Sí, coincido. Seguimos repasando, aparecía también en pantalla, María O'Donnell fue más hacia la mirada del propio gobierno en el ejercicio del trabajo periodístico. Escuchen. Y de hablar también en estos tiempos de la libertad de hacer nuestro trabajo sin que nos digan pauteros, sin que nos insulten, de la libertad de ir a protestar en paz y con los derechos constitucionales sin que te metan preso acusándote de delitos muy graves, de la libertad de las mujeres a hacer con nuestros cuerpos lo que la ley nos permite sin que nos llamen asesinas, de la libertad de amar a quien te dé la gana, a casarte y a divorciarte cuantas veces quieran. Muchas gracias. Es de un valor muy importante la palabra de quien está hablando. Qué interesante y qué bueno cuando ocurre que le prestan atención, ¿no? Y no están como en la joda. Pero más allá de eso, hay algo respecto de María O'Donnell y un sector del periodismo que quizá representa. Ojalá también sirva esto para que quienes en algún otro momento celebraban que algún sector del periodismo se los marcaba como periodistas militantes, ¿te acordás? O como periodismo militante, y les parecía que no era tan grave el asunto, o que quizá hasta tenían razón, o les parecía ciertamente gracioso, va lo de Bertolt Brecht. En aquel momento no creían que venían por mí, digamos, ¿no? Bueno, llegamos a un momento muy, muy bravo. Digo porque esto no comenzó con Milei. Esto comienza en el momento en que se señala al trabajo periodístico que tiene un compromiso con la sociedad o que tiene una mirada del mundo, pero que trabaja con honestidad intelectual, se lo empezó a señalar cuando se decía periodismo militante, lo que se sugería era que era un periodismo rentado, que no es muy distinto a que le digan ensobrado, sí, digamos, ¿no? Entonces, ojalá que también sirva para reflexionar para los tiempos que vengan. Bueno, y Cristina Pérez, que la habíamos visto y la vamos a volver a ver, en medio del presidente y el ministro de Economía en la rural, también tuvo su momento en la entrega de premios para decir lo que piensa respecto al ejercicio del periodismo en estos tiempos. Miren. Yo nunca
nunca tuve caretas y tampoco las voy a tener. Y eso sabe el público que me acompaña. Este año fue muy importante para la República porque quedó demostrado que todos somos iguales ante la ley. Se habló de muchas cosas que necesita la democracia. La democracia necesita que no se robe. La democracia necesita que no se robe. Y a veces parece que muchos lo olvidan. Por eso los periodistas tenemos que defender iniciativas como Ficha Limpia. Tenemos que defender cada vez que ocurre el freno a las reelecciones indefinidas, al poder absoluto. Y tenemos que defender la libertad de expresión para todos, no solo para los amigos. Amigos, está en nosotros ser libres y defender el periodismo con total honestidad. Se lo dedico a mis oyentes. Miren lo que es la vida. A mi marido lo conocí haciéndole una nota en la radio. Hasta el amor se lo debo a la radio. Bueno, más allá de particularidades, está diciendo algo Cristina Pérez interesante para criticar, porque ella dice, bueno, el periodista, para hacer bien su trabajo, tiene que estar a favor de Ficha Limpia y tiene que estar en contra de las reelecciones indefinidas. ¿Por qué? Digamos, ¿en qué manual de periodismo viene que hay que pensar de determinada manera? Es bastante en contra de la libertad y de alguna forma se va de trompa con esta imagen, que es la que repasamos en el pase hoy con Juan Di Natale. Bueno, justo son malos. Ustedes ponen esta imagen y nos quedamos con el gesto del presidente. Pero más allá del gesto del presidente, ahí está Cristina Pérez al lado del presidente, al lado del ministro de Economía, acompañando. Igual me pareció que tuvo... hacerlo coincidir. Y con Petri, ¿no? Que es su pareja. Me pareció bastante contradictorio lo que decía. Claro. Primero con esta imagen, con los conceptos que plantea. Pero ella termina diciendo... ¿Está en cada uno ser libre? No está en cada uno ser libre. ¿Está en cada periodista ser libre? No, está demostrado que no está en cada uno de nosotros ser libre. Tenés a una colega como Julia Mengolini que ¿por qué tiene que tener una custodia? Porque es hostigada por la granja de trolls del gobierno que pagamos con la nuestra. El propio presidente. Por eso. No está en nosotros ser libre, está claro. Tenés ahí un ejemplo, me parece muy ostensible. Y todos son iguales ante la ley. No son todos iguales ante la ley. Pero bueno, no me voy a poner a explayarme sobre eso, porque si algo sé es de desigualdades ante la ley, creo que las hablamos todos los programas. Creo que mismo el relato que trae Jonathan Navarro, cuando cuenta lo que tiene, lo que estuvo 2 meses una causa de un flaco que perdió la vista de un ojo en medio de un operativo represivo sin haber hecho nada más que ir a manifestarse, 2 meses dando vuelta por distintos juzgados. ¿Dónde está la igualdad ante la ley? Te lo doy con ese ejemplo chiquito de algo que acabamos de escuchar acá en vivo. Así que bueno, me permito esta breve discusión con el discurso de Cristina Pérez, pero... Creo que ni Irina ni yo estamos sugiriéndole qué es lo que tiene que pensar Cristina Pérez, pero eso es lo que ella hace. Por eso ahí hay una contradicción muy flagrante en tiempos en que, bueno, por suerte nos vamos animando, como ella decía también, a sacarnos las caretas. Honestidad intelectual es una cosa, tener una mirada del mundo es otra. Ya hay otro tipo de acuerdos que no honran la profesión. Bueno, nos vamos. Nos reencontramos mañana. Ya quedó, nos vamos con Irina No Tire Godoy. Ya está, es un hecho, seremos los primeros, solo por lo que ocurrió esta noche. Nos reencontramos mañana.